nació el 2 de mayo de 1934 en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. ¿Dónde se conocieron usted y Enrique? En Santiago de Cuba. Todavía no había empezado en el teatro. Es un hombre muy activo, muy locuaz y un hombre muy inteligente, un hombre muy dinámico, muy activo, muy inteligente. Esos son muy honestos. Él tenía espíritu de constructor, siempre estaba haciendo algún arreglo constructivo de la casa. Toda la casa en que vivimos, él la reparaba enseguida y muy activo, en muchas cualidades, la verdad. Creo que en todos los aspectos me gustaban. Al iniciarse el teatro, un grupo de teatro en Santiago de Cuba, él fue uno de los actores primeros que hicieron su prueba y empezaron a trabajar ahí en el teatro. El conjunto Mateca Oriente, que comienza ahí a trabajar ese conjunto en el año 1961, dirigido por un argentino, Delia Blanco, Carlos Quinta, Enrique Molina, Felipe Raúl Pumares, Gerardo Farín y otros más que ahora no recuerdo. Bueno, yo era muy pequeña, no recuerdo mucho, pero mi mamá me hace los cuentos y me dice que él trabajó en una farsa en 4 actos que se llamó Volpone, dirigida por Jaime, el argentino que dirigía El Conjunero del Diablo, que se presenta en el año 66, y Santiago 57, donde mi papá representó a Sara Cañizares y tuvo una aceptación buena en el público. Bueno, se traslada a La Habana en el año 1965 y trabaja en varios teatros ICR, entre ellos estaba el Premio Flaco, estaba Santa Camila de La Habana Vieja, estuvo también en los espacios del cuento. Entre los espacios estaba del cuento Almas Muertas, Viajes alrededor del porvenir. En Las Aventuras también trabajó mucho y es muy conocido en La guerrilla del Altiplano, donde hizo el personaje de Pedrusco, que muchas personas que vivieron en esa época su niñez deberán recordar. Juan Quinquiña en Pueblo Mocho con su personaje más gustado, que se llamó Totomoya, Los Comandos del Silencio, y otros espacios que hizo con una representación no muy frecuente, pero sí aparecía en San Nicolás de Peladero como el Sargento Zacarías. En Si no fuera por mamá, hizo policíaco, como son Policía en Acción, Día y Noche, El pueblo y sus leyes. En Silencio ha tenido que ser, también trabajó como el médico. Hay un reagrupamiento de fuerzas y de recursos para lanzarse a una nueva ofensiva. Él me pidió que le llevara unos mensajes a un camarada que los estaba esperando. Claro, yo saqué copia de esos mensajes y señalé el lugar exacto donde se iba a producir la entrevista. Él fue seguido. A mí se me orientó a ir a la cita. Según tengo entendido, fue descubierta una casa de seguridad. Hubo una ocasión en que nosotras, mi hermana y yo, tuvimos que trabajar con él en vivo, en un programa en vivo, que era un teatro ICR. Se hacía ese teatro ICR homenajeando en aquel momento a Manuela Kunze Domenech. Y mi papá hacía de Pedro la Antigua. En ese programa, pues mi hermana y yo hacíamos de hija de Pedro la Antigua. Y en la obra se recreaba el momento donde Pedro la Antigua es trasladado por los policías de aquella época, y nosotros, bueno, hicimos una actuación brillante porque realmente sentíamos que se llevaban de verdad a mi papá, pues llorábamos, gritábamos, no se lo lleven, no se lo lleven. Y así, bueno, pues el teatro ICR quedó tal y cual lo había conseguido. En su última etapa puedo contar que trabajó en Blanco y Negro No,
para empezar a vivir y hoy es siempre todavía. Felicidades. Gracias. Estuvimos esperándolo muchísimo para comer, pero como usted tardaba tanto... Sí, es que el transporte, ustedes saben cómo está, ¿verdad? Sírvele, María, que seguro que tiene hambre. No, por favor, yo antes de venir para acá comí, gracias. Sírvele. Gracias. ¿Oye qué? ¿El trabajo cómo anda? Campana, sin lío. Me alegro, compadre, me alegro sinceramente. Buenas, papi. ¿Qué tal, mija? ¿No me das un beso? ¿Y tu familia? ¿Tu hermanita? Ay, muchacha. Esa niña es un ciclón. Está acabando con la madre de lo malcriada que está. Los personajes que prefería eran los personajes negativos y generalmente actuaban personajes negativos. ¡Ambrosio Limón! ¡Ambrosio Limón con la mujer y los hijos! Ambrosio Limón, repatriado. A tumbar caña en Haití. Cacho el cabrón. Vamos, chicos, agítalo, ¿no ves que parece que no entienden el español? Y tú también, vamos. Quédate ahí. En su trabajo en el cine, pues trabajó en coproducciones, trabajó en una película llamada Un hombre, una mujer, una ciudad, trabajó también en Barrio Negro, en El hombre de Mercinicú, que fue una película que hizo que mi papá se viera reflejado en el personaje de Alipio. Esto le llamaban la finca de Arsenio. Eso ya hasta el mismo Arsenio lo sabe. Y si nos agarran, estamos fritos. Eso sí es verdad que comprometernos a todos. Oye, comprometernos no. Ya nosotros estamos más que comprometidos. Bueno, ya no hay soga. Sí, ya está muerto. ¿Ya no hay soga? Sí, eso es lo que digo yo, que ya no hay soga. No hay soga. Pero cógelo, pínchalo. Pínchalo, cabrón, que aquí nadie se puede ir. Listo. Era una persona que alcanzó altos estudios en la universidad, proveniendo de una familia extremadamente pobre, pero sus deseos de desarrollarse, de ser un intelectual, sobrepasó todos aquellos problemas que en su casa habían. Él era el mayor de los hermanos, pero aún así sentía deseos de superarse, de ser alguien. En sus inicios en La Habana logró hacer dirección de programas campesinos, Radio Progreso, como actor, en novelas de radio, y trabajó también como escritor, adaptando cuentos y teatros para la televisión. Mi papá se preparaba muchísimo para sus personajes. Él le gustaba prepararse en un cuarto cerrado donde escuchaba música clásica, eso recuerdo de niña, y allí estudiaba sus libretos, los repetía, no dejaba que nadie entrara al cuarto para él concentrarse en lo que tenía que aprender. Era una persona que le gustaba mucho tener sus casas reparadas, que no tuvieran problemas de plomería, y él, parece increíble, lejos de los estudios, pues entonces hacía carpintería, hacía plomería, hacía cosas que le encantaba hacer para que sus casitas se vieran mejor. Y aparte de eso, le gustaba mucho escuchar música clásica, le gustaba mucho escuchar la música clásica. Le gustaba salir a pasear con sus amigos, hacía mucho ejercicio, le gustaba el béisbol y esas cosas así. Mucho me acuerdo de Juan Quintín en Pueblo Mocho y su Totomoya que hizo en esa obra, que fue muy conocida en muchos lugares. Cada vez que lo veían por la calle la gente lo reconocía. Porque era una persona que no tenía obstáculos, siempre salió adelante, era capaz
de sobrepasar hasta donde los seres humanos no podían. Él decía, no, yo llego y tengo que llegar. Y eso es una gran cualidad que tenía. ¿Digo verdad o digo mentira? Sí, es verdad, usted. ¿Se la robaron? No, robaron no. ¿Pero está la vaca? Se murieron. ¿Cómo? Y eso no está informado ni por escrito ni de palabra siquiera. La enterramos, nosotros la enterramos. Mira, la hemos Ramón, enterrado. mira, Ramón. Habla claro. Explícate, ¿qué pasó con las vacas, Ramón? Es que esas vacas se enfermaron, Otero, y uno no sabe de qué. Oye, pero eso había que haberlo averiguado, chico. No, de lo que fuera. Sí. Mire, Otero, es que uno no sabía qué hacer. La gente dice por ahí que esas vacas son de raza, que esas vacas cuestan mucho dinero y que si se le muere a uno por epidemia o por cualquier otra cosa, uno tiene que pagarla. Entonces son dos cosas las que vienen para arriba de uno, Otero. La vergüenza que uno pasa y el dinero que uno tiene para... ¿Cómo agradecerle que hayan aceptado conceder esta entrevista? Sobre todo para que las nuevas generaciones podamos conocer un poquito más sobre Enrique Domínguez. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos entrevistado y porque la vida de mi padre se haya difundido y pueda llegar a muchos y muchos cubanos que quizás no lo conocieron y a otros que lo conocieron puedan recordarlo de la manera que es. Miriam, si tuvieras que describir a Enrique con una palabra, ¿cuál escogerías? Un hombre íntegro.